muy bien. Pues vamos a seguir con el tema acerca de lo que hemos estado compartiendo estos últimos domingos. Y no sé quién recuerda el tema. La paciencia, bueno, hemos estado compartiendo acerca de la paciencia, pero compartimos del dominio propio, compartimos de la fe. El tema es perfeccionando la santidad. Ese es el tema. Y lo hemos estado basando en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 7. El tema es perfeccionando la santidad. Y veíamos como referencia algunos textos bíblicos, recuérdenlo, que estuvimos viendo incluso lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero vamos a basar esta enseñanza en lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5 al 7. Amén. Si necesita ayuda, uno se va a acercar y solo levante la mano así para que alguien se acerque y le auxilie con la Biblia. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a hacer una oración y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Padre, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias también porque nos permite reunirnos en tu nombre, porque solamente a ti, Señor, damos gloria, honor y alabanza, Señor. Amén. Habla a nuestro corazón. Permite, Señor, que nuestra vida sea edificada a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado compartiendo temas que está basado en 2 de Corintios, también lo que dice 2 de Corintios 7:1, y ese ha sido nuestro tema o nuestro lema. Nuestro tema o nuestro lema no es ir a nuestra meta, sino que nuestro tema es perfeccionar la santidad. ¿Cómo podemos perfeccionar la santidad? Bueno, es importante que nosotros estemos añadiendo día con día las cosas que necesitamos. En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que cada uno de nosotros tiene que aprender a perfeccionarse. Todos cometemos errores, todos llegamos a fallar, pero si fallábamos en un día 100 veces, tiene que disminuir nuestras fallas para perfeccionarnos. Al siguiente día, si fallábamos 99, al siguiente deberían de ser 98, ¿cierto? Y así sucesivamente, para que no fallemos. El apóstol Pablo junto con el apóstol San Pedro nos ayudan a comprender esto. Por eso la base que estamos usando en las Escrituras, que ha sido 2 de Pedro, también 2 de Corintios 7, nos dice la parte escalonada que tenemos en la diapositiva,
¿Qué tenemos que añadir primero? A ver, no tenemos que añadir fe. La fe usted ya la tiene. ¿Qué le tenemos que añadir a nuestra fe? De forma escalonada, como lo dice la Biblia y como lo tenemos en la diapositiva, es virtud. Ya trabajamos en la virtud y comprendemos qué es la virtud, entonces vamos a añadir el conocimiento. Y de acuerdo a aquel conocimiento, usted debe de comprender que nunca se deja de aprender. Así es que siempre adquirimos conocimiento. Así que siempre vamos a estar añadiendo conocimiento a nuestra vida. Es importante que usted lea lo más que pueda, menos memes, más Biblia. Nos encanta leer cosas cortitas, cosas pequeñas, pero cuando vemos quizá en redes sociales letras, lo brincamos y nos seguimos donde haya una frasecita corta. Y necesitamos adquirir un poquito más de esta cultura acerca de leer más. No sé si le guste lo digital, hay libros digitales. No sé si le gusten en pasta, hay mucho que aprender y adquirir el conocimiento para nuestras vidas. Un pastor siempre nos decía a nosotros, un pastor anciano de 70 y tantos años de edad, nos animaba a nosotros los pastores más jóvenes: lean mucho, lean hasta el periódico, pero lean y nunca dejen de leer. Eso nos va a ayudar algo para ir aprendiendo a leer bien, a respetar puntos, comas, acentos, y para que nosotros mejoremos nuestro léxico, nuestra manera de hablar. Amén. Por eso necesitamos leer mucho. Hay ejercicios para leer también, y hay personas que hasta se ponen un lápiz en la boca atravesado para poder leer mucho mejor y expresarse mucho mejor. Por eso es importante que vamos a añadir la virtud y luego conocimiento. Después de que ya añadimos conocimiento, vamos a añadir dominio propio, que fue lo que estuvimos viendo hace 8 días, el dominio propio y la paciencia. ¿Cómo les fue? Habíamos dejado una pequeña tarea de que usted tenía que trabajar con dominio propio y paciencia. Entonces algunos llegaron a sus casas y algunos me platicaron: ay, pastor, estuvimos practicando eso del dominio propio y la paciencia. Y ay, dice, creo que nos reíamos más. Entonces, porque muchos pues les causaba gracia, ¿no? El estar ejerciendo la paciencia y dominio propio y estarse señalando el dominio propio y paciencia. Y dice que hasta algunos se dijeron algo que no se habían dicho comúnmente, pero dice el dominio propio y paciencia. Entonces fue algo muy especial, ¿verdad? Pero esto no se trabaja solamente una semana, ¿estamos de acuerdo? Se tiene que estar trabajando constantemente para que podamos ejercer dominio propio y la paciencia. La paciencia, recuerde que es saber esperar, y el dominio propio es saber controlar nuestras emociones. Si no sabemos controlar nuestras emociones, entonces vamos a cometer muchísimos errores. Ahora vamos a ver 3 elementos más, o 3 palabras que vamos a añadir a nuestra persona, a nuestro ser. Estas son: la siguiente, que es piedad, la siguiente, que es afecto fraternal, y la siguiente, eso es. Entonces, si trabajamos en estas 7 virtudes o características y nosotros las vivimos constantemente y nos apegamos a ellas, tendremos una vida mucho mejor y viviremos mucho más sanos. Cuando aprendamos a
añadir a nuestra fe, no solamente seremos cristianos de conocedores de la palabra, sino que tendremos lo que es la virtud, tendremos un conocimiento amplio, extenso de las cosas que vamos a aprender. Incluso en nuestra iglesia enseñamos parte de lo que es el discipulado bíblico, y dentro del discipulado bíblico tenemos muchas tareas que dejamos que se lean, incluso que se lean libros hasta de una semana nada más. Entonces les decimos, tienen que leer, y les dejamos un libro por semana para leer, y por esto es desafiante el discipulado. Entonces, no con esto quiero decirle para que usted se desanime, no, pero quiero animarlo de esta manera para que usted se reafirme en las cosas que va añadiendo, para que usted no solamente pues cree en Dios y ya, pero carece de dominio propio, carece de paciencia, no tiene el conocimiento que debe de tener, no hay en usted la virtud, y entonces no habría un propósito en su vida. Así es que vamos a pegarnos ahora sobre lo que es la piedad, el afecto fraternal y el amor, para que podamos añadirle a nuestra fe estos tres elementos más. Amén. Así como lo tenemos en la diapositiva, recuérdenlo, que es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Para que podamos apagar el cañón, porque me deslumbran mis ojos azules. Y usted sabe que el cañón me los va a hacer verdes y no los quiero verdes. Me gustan azules como los tengo. La piedad es el sentimiento de pena o dolor que se tiene hacia quienes sufren. Es compasión, es misericordia, es una virtud que inspira por el amor de Dios, es una devoción a las cosas santas. Por eso es un amor al prójimo y son actos de compasión. Dios nos motiva a tener piedad, y de cómo Él ha mostrado piedad hacia nosotros, el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, cada uno de los apóstoles, ellos aprendieron del mejor maestro que es Jesucristo. El apóstol San Pedro nos anima a tener estos elementos, los cuales cuando él empezaba con Jesucristo, él no los tenía. Pero en el tiempo que él vivió al lado de Jesucristo, solamente necesitó 3 años y medio para que él añadiera todo esto a su vida. Es uno de los hombres que ha inspirado precisamente a que una persona sí puede cambiar. Si el apóstol San Pedro, siendo una persona con un temperamento colérico e impulsivo, él cambió. Fue una de las personas que cuando murió, en la historia de la Biblia no lo menciona su muerte, pero en la historia menciona que cuando el apóstol Pedro muere, dicen que lo iban a crucificar como a Jesucristo. Pero él narra y él dice que no era digno de morir como Jesucristo. Entonces los verdugos le dijeron, entonces volteen la cruz. Y muere crucificado, pero de cabeza. Y de esta manera, él es una persona que ya no hizo lo que antes hacía, sino que con el dominio propio, la paciencia, incluso la piedad, fue un hombre que también vivió piadosamente. Por eso nosotros debemos de comprender acerca de la piedad de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 63, Isaías 63, nos enseña de cómo Dios ha mostrado esta piedad hacia nosotros. Si nosotros comprendemos la piedad de Dios, entonces nosotros automáticamente vamos a ser personas piadosas. Una manera de poder comprender
la piedad de Dios es porque Él perdonó nuestros pecados. Es porque cuando fallamos nosotros, Dios está en su trono, y cuando fallamos no nos fulmina. Y cuando comprendemos que cuando hay piedad en Dios, cometemos un error, cometemos otro error, y Dios perdóname, perdóname. Y Dios muestra su piedad hacia nosotros. Si Dios no tuviera piedad, no estaríamos aquí. Si Dios no tuviera piedad, ninguno de los que estamos aquí lo viviríamos para contarlo. De esta manera, Isaías 63, verso 7 dice que de las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En la historia de la Biblia nos menciona que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo que pecaba seguido. Y siempre que estaba en problemas este pueblo Israel, y cuando ya se encontraba en las más difíciles experiencias de su vida, ellos se acordaban que tenían un Dios de misericordia, y entonces lo buscaban, y Dios mostraba su misericordia y los perdonaba. Dios ha sido un Dios misericordioso. Dios ha tenido misericordia con nosotros. Cuando nos hemos sentido agobiados y nos acercamos a Dios, Dios tiene misericordia. Hay personas que hasta le han hecho promesas a Dios, y muchos no las han cumplido, y después le dicen: pero ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Y Dios muestra su piedad hacia nosotros. Siempre Dios ha mostrado esta misericordia. El Salmo 25, verso 6, también resalta esta parte fundamental, porque la misericordia o la piedad de Dios es algo que lo define como un Dios de misericordia. Si una persona que está a punto de ser asesinado, esa persona seguramente dice: piedad, piedad, déjame vivir. Y cuando una persona tiene piedad y misericordia, se apiada. Pero alguien que no tiene piedad no le interesa. Pero vemos que en el Salmo 25, verso 6, dice el salmista: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que se complace en perdonarnos. Cada vez que cometemos un error, yo no quiero preguntarle cuántos cometen errores aquí, porque sé que cometemos errores y fallamos. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos un Dios de piedad y de misericordia. Por eso estamos aquí, por sus misericordias. No es por lo bueno que usted cree que es. No es por lo que usted piensa que usted es. No es por lo que usted, si es usted muy guapo o guapa. No es por eso. Es que yo soy muy carismático y yo le caigo bien a Dios y Dios es mi amigo, por eso. No. Es la misericordia, la piedad de Dios. En el mismo Salmo, capítulo 69, verso 16, la Biblia nos dice que cuando uno está orando, clama, ¿verdad?, por piedad y por misericordia. Salmo 69, 16. Y cuando uno se encuentra en esa dificultad, en una enfermedad, un familiar malo, un hijo malo, una circunstancia, uno clama buscando piedad. Cuando nosotros oramos, decimos: ten misericordia de nosotros. Amén. Ten misericordia. Somos seres humanos. Aunque Cristo Jesús ha venido y perdonado todos nuestros pecados, eso no quiere decir que ahora tenemos una licencia para pecar.
Eso no quiere decir que ahora, como Él ya me perdonó, bueno, pues ahora le doy rienda suelta a mi vida de pecado. No, debemos de vivir temerosos de Dios y decirle al Señor, como dice la oración del Padre nuestro: líbranos de todo mal. Amén. Y conforme a su piedad, Él nos libra del mal, nos libra. Ay, es que a mí me ha ayudado siempre que me pongo gel en las manos, me lavo las manos y me pongo el cubreboca. Mire que es la misericordia de Dios. Amén. Tampoco no quiere decir que no nos aseemos, claro. Hay personas que se asean y tenemos muchos testimonios de la misericordia y piedad de Dios. Por eso, si nosotros comprendemos esto y añadimos a nuestro dominio propio paciencia, añadimos piedad, entonces nosotros nos volveremos piadosos hacia alguien más. Es que hay personas que no tienen piedad y cuando les dicen: quiero que ores por mí, yo no quiero orar por esta persona, ¿verdad? Y no tiene piedad, no muestra piedad y ya no quiere orar porque quizás le hizo algo. Y cuando ora, ya no quiere que Dios lo perdone. A veces hasta quisiera orar: Señor, llévatelo, te lo mando. Porque no tiene piedad. Pero vemos que el Salmo 69, 16 dice: respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y cuando nosotros nos mostramos delante de Dios y le decimos: Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Y oramos por las personas que también están padeciendo algún daño y una enfermedad como lo que está pasando ahorita. No, yo no me arriesgo de una forma así, pero tengo fe que el Señor nos guarda. Amén. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Sí, amén. Pero a veces cuando suceden cosas tristes y lamentables e irreversibles, nos llenamos de tristeza, mi esposa y yo. Porque oramos por las misericordias de Dios y de repente nos gozamos con aquellos que se están levantando, pero luego nos llenamos de tristeza por aquellos que se fueron y a veces le preguntamos al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si clamamos de la misma forma y de la misma intensidad por sus misericordias. Pero Dios sabe y tiene el control de todo. Hay algo clave en la oración y en la palabra de Él, porque hay cosas que Dios muestra su misericordia y Él quiere que nosotros también mostremos misericordia. Por eso, cuando la Biblia nos enseña que los ojos de Jehová están sobre los justos, y dice la Biblia que Él está atento a sus clamores de ellos. La Biblia nos dice que Él, sus ojos, sus oídos están atentos a nuestras oraciones, pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso pedimos misericordia, por eso buscamos misericordia. Y amados, no es por nosotros. Le decimos en nuestras oraciones: ten misericordia por aquel que dio su vida por nosotros, por Jesucristo. Amén. Y Dios, al ver a Jesucristo, no a nosotros, al ver a Jesucristo, Él muestra su misericordia, porque Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él usó una palabra que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús nos enseña a ser compasivos, misericordiosos o piadosos. En la Biblia encontramos dos ejemplos. En Mateo 9:13 encontramos lo que Jesucristo quiere que aprendamos, que aprendamos. Mateo capítulo 9 nos enseña qué es lo que Dios quiere. Por eso a veces la gente no lo comprende. Cuando usted tiene piedad, usted es una persona piadosa,
y hay personas que no entienden qué es eso, o es usted una persona con el dominio propio o la paciencia, ¿verdad? Y hay personas que lo malinterpretan y dicen, es que es bien tonto, es tonto, así. Pero no se dan cuenta que esa persona es piadosa, es misericordiosa, es una persona que no busca vengarse a sí mismo, a sí misma. Entonces, eso no es sinónimo de ser tonto, no. Eso es la característica, la virtud que Dios da a sus hijos que aprenden. Mateo 9:13 dice la Biblia, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es misericordia? Mire, hay personas, cristianos creyentes, que han ido al mundo y han regresado por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Hay cristianos que son cristianos, regresan al mundo y se arriesgan porque podrían perder su alma arriesgándose estando en el mundo. Pero las misericordias de Dios ahí están. Por eso Él dice en este texto que tenemos que aprender qué significa misericordia quiero, porque a veces nosotros, los seres humanos, somos los que no queremos perdonar y Dios otorga el perdón. Ay, porque esta persona ya se fue al mundo, ya pecó, ya hizo, ya deshizo y ahí viene otra vez. Y Dios con gusto, con alegría y amor lo vuelve a recibir y lo vuelve a abrazar. Pero no todos los hermanos hacen eso. No lo hacen. Ay, este es un pecador e incircunciso, ¿verdad? Y Dios quiere que aprendamos qué significa misericordia quiero, no sacrificio, misericordia. Porque Dios está llamando a los pecadores a que se arrepientan. Y hay algo bien interesante. Miren por favor lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Miren por favor. Incluso aquí en Mateo capítulo 6 es en donde Jesucristo está enseñando la oración del Padre Nuestro. Pero en los versículos 14 y 15 tan solo en Mateo 6, en la oración, incluyendo una oración en el verso 12, la oración del Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿dónde radica la piedad? En Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Piedad. ¿Qué es lo que le vamos a añadir a nuestra fe? Le vamos a añadir virtud. Le vamos a añadir el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, pero también ser piadosos. Porque podemos tener la paciencia y saber esperar, pero hay personas que tienen el dominio propio, pero después dicen, ya me hartó, ya me fastidió. Y ya no hay piedad ahí, ya no hay. Y entonces necesitamos añadir la piedad a esos elementos que estamos conociendo para nuestra vida. Amén. La piedad nos va a ayudar a comprender, a ser piadosos. Y en Efesios 4:32, el apóstol San Pablo nos menciona cómo nosotros debemos de ser piadosos o misericordiosos. Efesios 4:32
32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Así dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas cosas nos perdonó? A mí muchas. A mí muchísimas. Algunos saben mi vida. Creo que nunca he dado mi testimonio completamente en la iglesia, pero era un billete. Así es que Dios me perdonó muchas cosas. ¿Por qué no comprender a aquellos hermanos que fallan? ¿Por qué no comprender a aquellos hermanos que tropiezan? Si a mí el Señor tuvo piedad y misericordia. ¿Comprende lo que le digo? Si yo no muestro misericordia, entonces el Señor me va a decir: oye, ¿qué pasó, Juan Ángel? Te perdoné tantas cosas y tú no puedes perdonar ni una ofensiva. Entonces yo me llenaría de pena y de vergüenza, ¿verdad? Y agacharía mi cabeza. O sería un orgulloso y decir: no, pero pues es que a mí me ofendió y soy el pastor. No, amados. Por eso uno debe demostrar la piedad o misericordia. Piense en esto, piénselo por favor y analice lo que le voy a decir. Cuando una persona peca y no se siente culpable, él no tiene la necesidad de buscar la piedad de Dios, porque no se siente culpable. Pero cuando una persona peca y se siente mal y se siente incómodo, buscará a Dios y le dirá: Dios, te fallé otra vez, dame la oportunidad nuevamente de buscar tu presencia. Amén. Y esa gente que todavía siente, que cuando falla siente, no solamente le remuerde la conciencia, sino que es redarguido por la presencia del Espíritu Santo y se siente mal. Amén. ¿Sabe una cosa? Que los cristianos que todavía sentimos no pecamos a gusto. ¿Comprende eso? Amén. Los cristianos que pecan a escondidas, que se esconden para pecar y ya no sienten la necesidad, aguas. Porque sin sensibilidad no pide perdón y morirá en sus delitos y pecados y será condenado, enjuiciado por Dios. Sin sensibilidad, las personas van a seguir pecando a escondidas porque no tienen sensibilidad, no la tienen. Y pecan y nadie se dio cuenta. Siguen una vida aparente. Por eso es muy importante que comprendamos qué es la piedad. La piedad se maneja en todos estos ámbitos. La piedad incluso se maneja dentro de lo que es la filantropía. La piedad se maneja en todos programas prácticamente para poder tener piedad de una persona que está en la calle, de una persona que vive en alcoholismo y drogadicción, de una persona que perdió un ser querido y sufre, de personas que están padeciendo ese tipo de enfermedades. Eso es piedad. Se busca la piedad, se muestra la piedad. Hay gente que necesita ser ayudado o ayudada. Gente que necesita eso. Cuando no comprendemos qué es piedad, entonces no queremos ayudar a nadie y nos volvemos insensibles. Afecto fraternal. Tenemos que añadir entonces también el afecto fraternal. El afecto fraternal, de la palabra griega filia o filio, es un término griego para referirse al amor fraterno.
prácticamente incluyendo amistad y afecto. Esta palabra también viene del latín de frater o hermano. Y en el libro de Hebreos capítulo 13 verso 1 nos insta el apóstol para que nosotros vivamos dentro del amor fraterno. El amor fraterno es el amor dentro de la familia. Ahora, si usted aplica los elementos que tenemos y que hemos estado mencionando, este afecto fraternal nos va a ayudar a comprender, incluso ser piadosos hacia nuestra familia. Porque hay personas que son piadosos allá afuera, pero en casa no son piadosos. ¿Cierto? Hay gente que es así. Son bien buena onda allá afuera, pero en casa no son buena onda. En casa son fríos, calculadores, toscos y... no. Sí. Es feo. Y la Biblia nos dice en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Y note que dice permanezca. No debe dejar de tener piedad y no debe dejar de tener amor fraterno, amor a la familia, amor al cónyuge, amor a los hijos, amor a los hermanos. Y esto incluye en lo espiritual. Amén. Cuando se tiene todo esto, la piedad dentro de la familia, la piedad dentro de la iglesia, el amor fraterno dentro de mi familia, el amor fraterno dentro de la iglesia. Amén. Y necesito añadirlo porque hay personas que ni quieren a su familia biológica, terrenal, sanguínea, no la quieren. Entonces tampoco quieren luego a algunos hermanos. Y se caen mal. Sí, se caen mal. Entonces hay personas que dicen, si ni a mi padre obedezco, ¿cómo le voy a obedecer a este pastorcito? Entonces cuando una persona no identifica quién es una autoridad, no se sabe su autoridad. Romanos capítulo 12, verso 10 nos anima. Dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con amor fraterno. El amor fraterno lo recalca Romanos 12:10, el amor lo recalca hacia la familia. ¿Cómo se llevan sus hijos? ¿Cómo se llevan los hermanos carnales? ¿Cómo se llevan? No hay a veces amor fraterno en las familias. ¿Por qué? Porque a veces no lo ven de los cónyuges, de los padres. No se aman ellos y tampoco los hijos se aman. Y se lastiman y se hieren. A veces los padres hieren a los hijos resentidos, ¿verdad? Y los hijos a veces se resienten cuando los padres tienen el preferido. Amén. ¿Y el amor fraterno? ¿Dónde queda el amor fraterno? Es que tú prefieres más a mi hermano que a mí. Están serios. Los noto muy serios. El amor fraterno. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraterno. En cuanto a honra, ¿qué dice ahí? Prefiriéndonos los unos a los otros. Necesitamos darnos la prioridad unos a otros. Como amor de la familia y amor de la familia espiritual. Por eso déjeme mencionarle que existen 3 formas de demostrar el amor a la familia. 3 formas de demostrar el amor a la familia. Número 1, los padres a los hijos. Los esposos como cónyuges
y los hijos a los padres. Número 1, los padres deben dar a los hijos 4 cosas esenciales: lo que es amor, protección, provisión y disciplina. Cada familia debe de comprender cómo se puede trabajar con el amor fraterno. Si dentro de mi hogar no hay amor, no hay protección, no hay provisión y no hay disciplina, el mismo libro de Hebreos dice que entonces seríamos bastardos y no hijos. Dentro de la iglesia Dios nos ama. Dios ama y Dios protege y Dios provee y Dios disciplina. Por eso muchos están dentro de una disciplina. Por eso muchos están discipulándose, porque disciplina es la enseñanza de cómo aprender a vivir su vida, porque no todos sabemos vivirla y cometemos muchos errores. Número 2, los esposos se deben los unos a los otros en respeto, lealtad y fidelidad. Si los esposos no se respetan, no son leales y no son fieles, serían todo lo contrario. Y en la Biblia hay un texto que Dios dice que juzgará a los fornicarios y adúlteros. Los va a seleccionar. Un juicio selectivo para aquel fornicario o adúltero. Entonces, los esposos deben mostrarse ese tipo de amor a la familia. Es que él o ella no me es fiel, pero tú sí sé fiel. Amén. Tú no debes de ser y pagar con lo mismo. Tú debes de ser piadoso. Amén. Y número 3, los hijos con los padres en 2 cosas: obediencia y honra. Amén. Los hijos deben aprender a honrar a sus padres y a obedecer a sus padres. Entonces, si estos elementos están, ese es el amor fraternal. Amén. Es eso. El amor fraternal está de los hijos a los padres en obediencia y honra. El amor fraternal se encuentra en los esposos cuando hay respeto, lealtad y fidelidad. Y el amor fraternal se encuentra de los padres hacia los hijos con amor, protección, provisión y disciplina. Amén. Eso es amor fraterno. Y lo practicamos en la iglesia. Por eso todos debemos aprender a dar este amor fraterno y ser cariñosos, afectuosos, cordiales, compasivos y solidarios. Si no aprendemos este tipo de cosas, seremos toscos, agresivos. Y punto número 3, vamos a añadir amor a nuestra vida. Entonces ya añadimos a nuestra fe le añadimos la virtud, le añadimos el conocimiento, le añadimos el dominio propio, la paciencia, ahora la piedad, ahora el afecto fraternal y el que viene, amor. Y lo vamos a basar rápidamente en 2 citas bíblicas. Primero la vamos a basar en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Del versículo 7 al 21. En muchas Biblias el contexto dice Dios es amor. Si añadimos a nuestra vida el amor, es añadir a Dios para todo lo que hacemos. Amén. Porque si Dios es amor, Juan, Pedro, Pablo, Santiago y todos ellos nos dicen y nos aconsejan: tienes que poner a Dios en tu
vida primeramente. Por eso el apóstol San Pedro dice, añade amor fraterno hacia tu familia. Pero lo esencial, y lo deja al último, si se da cuenta, tienes que añadir amor. Y dice, el verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Resumido, Jesucristo lo resume en el primero y segundo mandamiento. Y la Biblia se resume en amor. Amén. Pero si no comprendemos qué es el amor, entonces no comprenderemos nada. Amor es un mandato, no un sentimiento. Las acciones generan sentimientos. Por eso Dios nos manda a amar. Dios nos manda a amar. Amén. Dios nos manda a amar. Amén. No ser amados. ¿Comprende lo que le digo? Es que no me ama, pues no, ámalo. Amén, amén. Estamos digiriendo. Es que no me ama. Amalo. Amalo. Tienes que mostrar el amor de Dios en tu vida. Si tú no tienes a Dios y Él tampoco tiene a Dios, entonces, lo siento, los dos no se van a amar. Por eso ningún cristiano, pongan mucha atención, ningún cristiano debe de mendigar amor. Ningún cristiano debe de mendigar amor, porque todo cristiano debe de dar amor. Amén, amén. Yo no quiero que, yo no ando buscando que me amen, no. Dios está en mí y puedo mostrar el amor de Dios en mí hacia los demás. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ay, es que el hermano fulano no me ama, el hermano X, el hermano Y, todo el abecedario no me ama. Pero yo sí amo a todo el abecedario. Porque cuando hay amor en uno, damos amor, amamos.
como Jesucristo nos amó, como Dios nos ha amado, por eso debemos dar el amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, en estos dos textos basamos lo que es el amor. El amor, amados hermanos, no es una emoción, el amor es una acción. Dios es amor. Y dice claramente en 1 Corintios capítulo 13 que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Juan dijo que Dios es amor. Y lo resaltó 2 veces en este texto, que Dios es amor. Amén. Y Dios se mostró, y Dios lo demostró dando a su Hijo amado Jesucristo. Todo aquel que tiene a Cristo tiene a Dios, y todo aquel que tiene a Dios tiene a Cristo, entonces tiene amor. Pero si aquel que no tiene a Cristo no tiene a Dios y no tiene amor en su vida, entonces todo lo que haga sin amor, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque cada uno de estos versículos, versículo 1 de 1 Corintios 13 dice que una persona puede hablar lenguas humanas, o sea, ser hasta políglota, una persona que domina muchas lenguas, ¿verdad? O bilingüe, y puede decir tantas cosas, y uno se sorprende, ¿no? Cuando una persona habla muy bien su español, y luego domina el inglés, y después domina lo que es el alemán, y también hasta el ruso habla. Uno se sorprendería, ¿cuántas lenguas hablas? Hay personas que hasta el griego, latín y arameo hablan, pero no tienen amor. ¿De qué les sirve todas esas lenguas humanas y hasta hablan angelicalmente, pero no tienen amor? ¿Qué dice que son? Como metal que resuena, címbalo que retiñe. Es un címbalo que retiñe, nada más. Y en el verso 2 dice que uno podría tener profecía y ser hasta un profeta y entiende todos los misterios, y uno se sorprendería y decir, ay, hasta me adivinó que desayuné esta mañana. Y entiende todos los misterios, entiende toda la ciencia, y tiene tanta fe que hace milagros, pero no tiene amor. No tiene amor. Dice, nada es. En el verso 3 dice que hasta puede repartir todo, su vida, su propia vida, ser quemado, darse como un mártir. Pero dice que no tiene amor, de nada le sirve. Entonces, ¿puede usted hacer una de estas cosas si usted quiere con amor? Y quiero ir finalizando. Que si usted añade la virtud y lo acompaña con todos los elementos que hemos estado viendo, y si usted añade el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, déjeme decirle algo bien interesante. En casa es donde se empieza a ver estos elementos, porque es usted la persona que tiene que pensar primero en su familia para que ellos logren sus metas y sus objetivos. Sus hijos, Amén. que hagan carrera. Eso es virtud, acompañar a aquellos para que logren sus objetivos. Amén. Si usted añade conocimiento, usted no solamente desconoce, sino que conoce lo que la Biblia dice. Y si usted añade el conocimiento y después
sabe controlarse emocionalmente y tiene paciencia para con los suyos, todo empieza desde casa. Amén. No sea impaciente con sus hijos. Hijos, no sean impacientes con sus padres. Tiene que aprender a ser paciente. Y ejercita la piedad en su familia y se vuelve una persona piadosa en su familia y añade el afecto fraternal y lo comprende como lo explicamos y sobre todo añade el amor. Sería algo fabuloso. Entonces usted con el amor y con todos estos elementos, usted no diría: me pesa estar haciendo esto. Usted jamás lo pensaría: ya me tienen harto todos ustedes. Estoy cansado o cansada. Jamás se me ocurriría decirlo. ¿Por qué? Porque con todos estos elementos uno lo hace con gusto, con alegría, con amor, con devoción. Aun cuando los hijos parecen que se salen del redil y parece que no agradecen, pero uno lo sigue haciendo por amor a ellos. Amén. ¿Qué le estoy diciendo? Sí. Es que él no me entiende. Si usted lo hace con amor y con todos estos elementos, usted seguirá siendo apasionado por su cónyuge. Híjoles, ese no, escuché a una amén ahí. Amén. Tenemos que amarnos. Amén. Y tenemos que dar todo esto. Ahí en 1 Corintios nos dice el versículo 8 que el amor nunca deja de ser. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor no acaba. No es como decía el cantante José José: el amor acaba. No, el amor nunca acaba. O se me acabó el amor, como diría, creo que lo decía Mijares, ¿no? O No se murió el amor. o no se murió el amor, o se murió el amor. Bueno, pues el amor no deja de ser, el amor no acaba. Versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, no se vaya con la finta de que quiere hacer milagros. No, mejor dígale a Dios: dame amor para amar. Amén. Quiero ese amor para amar. Quiero amar a mi familia. Amén. Quiero amar a las personas que me han lastimado, que me han dado duro, Señor. Quiero amarlos, quiero perdonarlos. Amén. Y que ese amor siempre esté en su vida y que siempre esté en su hogar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a ver. Cierre sus ojos en un momento y mire sus ojos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos domingos de enseñanza que a través de tu palabra nos has permitido, Señor, aprender cada uno de estos elementos, Señor. Permítenos que nosotros podamos añadir la fe, la virtud del conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y amor. Y no dejar, Señor, de añadir estos atributos para mejorar nuestro carácter. Queremos ser moldeados a tu imagen
No solo queremos conformarnos en creer, queremos ser día con día mejores y así llegar a perfeccionar nuestra santidad. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén.